Hola, me llamo Alfonso, soy sacerdote en el Camero Nuevo, en unos pueblecitos de aquí de La Rioja, y el tema del que hoy vamos a hablar va a ser de la institución de la monarquía en Israel, de cómo comenzó la figura del rey, también, ¿no? Con su significado y su sentido teológico. Y es que lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos leyendo la Biblia, no solamente estamos leyendo hechos históricos, sino que los mismos que la registraron eran personas de fe. Entonces siempre hacían una relectura de la relación que Dios tenía con su pueblo, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Nosotros aparte también tenemos que hacer una interpretación teológica, porque la Sagrada Escritura es lo que tiene, que a través de los hechos históricos Dios nos quiere contar una historia de amor, ¿no? La historia de salvación, de la humanidad con Dios y de ti con Dios. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser situarnos un poquito en el contexto en el que es necesaria la monarquía, ¿no? Donde empieza a surgir. Y es que era una sociedad muy amenazada. Unos pueblos con otros luchaban para establecerse, para hacerse con una tierra más o menos próspera, con un territorio de dominio. Y ahí es donde se sitúa el pueblo de Israel dividido, porque después de los patriarcas, después de Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Jacob ya distribuye todas las posesiones de la tierra, todas las posesiones de su pueblo a sus hijos, ¿no? A las 12 tribus. Entonces, era un pueblo que se había visto muy mermado, muy dividido, y a la hora de tener que luchar contra los demás necesitaban conservar la unidad. De alguna forma, una figura que aglutinara todas las fuerzas, que las pusiera en movimiento y en orden, ¿no? Para poder luchar contra el enemigo. Y ahí es donde las diferentes tribus, que en ese momento eran gobernadas por el juez, por la figura del juez, que no es como lo conocemos ahora, sino que el juez era una persona guerrera, poderosa, sabia, que intentaba regir a cada una de las tribus con inteligencia, ¿no? Y con poder. Entonces, en ese contexto va perdiendo fuerza la figura del juez y se hace necesaria la figura del monarca, ¿no? Del rey. ¿Cuál es el problema? Pues que ellos mismos estaban viendo en los otros pueblos, como por ejemplo en Egipto, que el rey sustituía a la figura de Dios, ¿no? De la divinidad, eran divinizados. Entonces eso era algo que dentro del pueblo de Israel no se podía consentir. Dios estaba por encima de todas las cosas y eso era algo que había que respetar. Por eso aparece también, cobra importancia la figura del profeta, ¿no? Eh, en ese cambio de los jueces a la monarquía, un papel fundamental lo ejerce Samuel. Samuel era un juez, pero a la vez también hace de profeta. Y él es el que en nombre de Dios elige a Saúl como rey. Al principio ponían muchas resistencias, pues porque un rey tenía que cumplir sobre todo eso, con la vinculación y la obediencia a Dios. Y al principio así fue. Saúl, que era un hombre muy fuerte, guerrero, cumple con su obligación de estar siempre escuchando la palabra de Dios y ser obediente. Pero en un momento falla. Y por eso Dios le dice que lo va a sustituir. De hecho, en una de las batallas muere y es ahí cuando aprovechan también para elegir a David. David va a ser una persona con muchísimos defectos también, pero a la vez lo mejor que va a tener va a ser que va a ser profundamente religioso, va a ser capaz de reconocer sus errores y de vivir siempre de cara a Dios, de volver una y otra vez a Dios a pedirle perdón y estar siempre escuchando para ver cuál es su voluntad. Por eso poco a poco se va a ir creando la figura del rey perfecto, recordando a David, que fue un rey muy religioso, recordando a Salomón, que fue un rey sabio, pues el pueblo de Israel va a esperar que se cumplan las promesas de que Dios mande un rey perfecto, un rey que sea capaz de establecer la paz en todo el territorio de Israel. Poco a poco va a ir cobrando fuerza la figura del Mesías, el enviado de Dios capaz de reinar en el reino de Dios y de establecer la paz. Para nosotros también es importante este significado del rey. Nosotros en nuestro bautismo fuimos ungidos como profetas, como sacerdotes y como reyes. Y de alguna manera nos está recordando que si queremos gobernar nuestra propia vida, si queremos regir nuestra propia vida, no tenemos que hacer solamente nuestra voluntad, sino estar bien atentos a ver lo que Dios nos tiene que decir y ser capaces de regir nuestra vida según la voluntad de Dios, porque entonces de esa manera también conseguiremos la paz, también conseguiremos que ese Mesías reine sobre toda nuestra vida y nos traiga la paz.